Si estáis buscando un coche con un estilo utilitario, que gaste poco, que tenga etiqueta eco y que además se venda a un precio asequible, este nuevo MG3 Hybrid Plus quizá os pueda interesar, porque es un coche que tiene en su relación calidad-precio y sobre todo en su precio de venta uno de sus principales argumentos, un vehículo que se empieza a vender en España y que viene para hacer la competencia directa al Toyota Yaris, al Renault Clio E-Tech y a la Mitsubishi Colt, cuyas versiones híbridas deben mirar con mucho recelo a este recién llegado. Lo hemos probado y os enseñamos qué tal va. MG es una marca de origen británico que actualmente forma parte del grupo chino SAIC Motor. Sus coches, por lo tanto, se fabrican en China y vienen al mercado europeo con una gama de modelos eléctricos, de gasolina, híbridos enchufables o híbridos convencionales. Son múltiples tecnologías que además ofrecen a una excelente relación calidad-precio. El nuevo MG3 Hybrid Plus responde a esta filosofía. Es un utilitario del segmento B, muy compacto, de 4,11 metros de longitud, que se ofrece con motor híbrido convencional, autorrecargable, como suele decirse. Por otro lado, es un coche funcional, práctico y económico, de uso y de compra. De uso porque su consumo teórico, gracias a su sistema híbrido, se sitúa en 4,4 litros a los 100, que después, como veremos, es un poco más. Pero sigue siendo un consumo muy lógico. Y es económico de compra, porque el coche se vende desde 20.740 euros, precio de tarifa para la versión de entrada con acabado estándar, mientras que la versión tope de gama con acabado Luxury, esta que os presento en este vídeo, cuesta 23.740 euros. A estos precios podéis restar cualquier posible promoción que la marca vaya haciendo sobre este modelo. El MG3 Hybrid Plus se sitúa por lo tanto como el híbrido del segmento B más barato del mercado, unos 3.000 euros por debajo de sus principales rivales Renault Clio E-Tech y Toyota Yaris. Y también es el más potente. Su motor híbrido, formado por un motor de gasolina de 4 cilindros de 1,5 litros de cilindrada, da 102 caballos, junto a un motor eléctrico con 136 caballos y otro motor eléctrico que hace de generador, y todos en conjunto generan una potencia de casi 200 caballos, 194 caballos para ser exactos. La batería también tiene una capacidad suficiente, 1,83 kWh, para permitir que funcione bastantes kilómetros en modo eléctrico. Así pues, el nuevo MG3 Hybrid Plus viene con buenos argumentos, está claro, y con un diseño acorde a los gustos europeos. Solo hay que verlo para entender que sí, que está fabricado en China, pero diseñado por el estudio que la marca tiene en Londres. Concretamente, el responsable del MG3 Hybrid Plus es Oleg Son, con experiencia como jefe de diseño en marcas como Citroën, DS y Kia, con las que trabajó antes de entrar en MG. Pues en mi opinión el diseño de este MG3 Hybrid Plus la verdad es que se ve bastante acertado, sin destacar por nada en concreto, pues la imagen que da es bastante atractiva. Tiene unas líneas de carácter muy marcadas, ya lo veis aquí en el capó, unas líneas, unas aristas muy marcadas, también las encontramos aquí a la altura superior, en lo que es la altura de la cintura, y se cruza también con esta otra línea de carácter que viene de la parte trasera del coche. También tenemos esta otra línea aquí abajo, en la parte inferior de las puertas. Todo esto le da como una especie de dinamismo a este diseño que yo, vuelvo a insistir, lo veo bastante acertado. Lo único que me chirría es un poco la proporción que hay entre la carrocería y lo que es el tamaño de las llantas. Se ve como algo desproporcionado, se ven pequeñas, es como si este coche lo hubieran calzado con unos zapatos un poco justos. Si os fijáis, esto que os comento, la explicación podría estar en el hecho de que la carrocería sobresale por encima del ancho de vías del coche, y además tenemos unas llantas de 16 pulgadas, y os digo, para mi gusto un poco pequeñas, con unos neumáticos con un balón bastante elevado, de 55, con una anchura de 195. Un aspecto mejorable. Y en la trasera vemos un diseño que sigue un poco la línea del resto del coche, tampoco es demasiado vanguardista, pero sí que está bastante acertado, sobre todo lo que son los diseños de las ópticas y del grafismo de estas ópticas, bastante atractivo. Veis que este coche viene equipado con lunetas tintadas y es porque viene con el acabado superior de la gama. Y el contrapunto, desde mi punto de vista, siempre para gustos colores, es el diseño de la parte inferior del paragolpes, muy simple, casi diríamos que es el diseño de un coche eléctrico, porque no se ve ni tan solo el tubo de escape, que está aquí muy escondido, y se simula un difusor, pero bueno, en definitiva, simple, bastante simple. El frontal se ve bastante agresivo, bastante deportivo, con el logo clásico de MG. Los chinos no han querido cambiar
el aspecto de este logo, me parece acertado, quieren preservar la historia de la marca y en definitiva es un frontal que bueno, llama la atención básicamente por esta gran parrilla con esta gran boca de entrada de refrigeración que en realidad refrigera solo en las partes superiores e inferiores, y también por este splitter que cuela casi como un splitter fabricado en fibra de carbono, aunque en realidad es de plástico. También nos destacaría los faros muy estilizados, que en este caso, en esta versión premium, la tope de gama, vienen full LED, pero el resto de versiones, las inferiores, los acabados inferiores, son halógenos. Y hablando de entradas de aire, también tenemos estas dos entradas en los laterales que ellos llaman air curtains, que permiten refrigerar los frenos en esta parte solo. Todo lo demás es falso. El interior sigue la línea del exterior, sin excesivos vanguardismos, pero con un estilo actual. El salpicadero ofrece formas que buscan generar sensación de espacio, algo que consigue. Ya veis las habituales pantallas digitales, en este caso una pantalla para la instrumentación de 7 pulgadas y otra para el sistema de infoentretenimiento de 10,25 pulgadas. La primera sensación es buena. Tenemos un salpicadero con un diseño agradable que da una buena sensación de espacio y además tiene unas formas ligeramente deportivas. Tenemos una consola central un poco elevada, un volante con un aspecto bastante deportivo, achatado en su parte superior y en su parte inferior, aunque para gustos colores, a mí personalmente me hubiera gustado más un volante redondo, convencional. Y sí que es cierto que hay mucho plástico en este salpicadero, pero un plástico que tiene un aspecto pues bastante correcto. Además también tenemos superficies blanditas en esta parte a media altura del salpicadero y también se combina con algo de piano black, sobre todo en la zona de las pantallas. Esto ya no nos gusta tanto porque ya sabéis que el piano black es bastante delicado. Mirad esta parte de la consola central donde este material hace que se marque toda la grasa de los dedos. Esto es muy difícil de limpiar y con el tiempo acaba rayado. Pero la primera sensación que genera esta combinación de piano black con este material que os estoy explicando es bastante correcta. Por otro lado, encontramos dos pantallas digitales, como ya os he comentado. La de 10,25 pulgadas es para el sistema de infoentretenimiento, está en una buena posición. Yo la encuentro un poco pequeña para lo que solemos encontrar ya en el mundo del automóvil actualmente, los últimos modelos que van apareciendo en el mercado. Y después tenemos una pantalla para el cuadro de instrumentos de 7 pulgadas que ofrece muy buena información, que se lee perfectamente, que tiene buen colorido y buenos gráficos. Por lo tanto, nada que objetar en este sentido. El control de toda esta información que se nos va apareciendo mientras conducimos y en las pantallas es bastante intuitivo. Se maneja perfectamente a través del volante multifunción, que tiene unos mandos con un buen tacto, y también tenemos esta pantalla central que es de tipo táctil. Eso sí, el climatizador, aunque tiene aquí algunas teclas de acceso directo, la verdad es que se maneja prácticamente todo mediante la propia pantalla. El resto pues es lo habitual, a través de un sistema muy parecido al de las aplicaciones de un smartphone, con menús a los que se accede de forma bastante rápida y por lo tanto se ve bastante correcto, todo bastante bien resuelto. En esta parte central de la consola central encontramos lo habitual: una toma USB-A de las primeras, que ya está prácticamente obsoleta, una USB-C, que es lo correcto, una toma de mechero, una bandeja para poder dejar el teléfono, que no es de carga inalámbrica, dos portabebidas, y aquí en esta parte pues encontramos el selector de modos de conducción, que es de tipo dial, además de los botones para manejar los diferentes modos de conducción disponibles. Y finalmente aquí encontramos una bandeja donde poder dejar, por ejemplo, la llave o cualquier objeto, y además podemos taparlo con esta cubierta para que no esté a la vista, pero es una cubierta que os tengo que decir que se ve bastante endeble. Mirad cómo se mueve. Es lo único defecto que encuentro, porque el resto se ve bastante fijo y se ve bastante sólido. Y tenemos un cofre también bastante profundo, donde poder dejar también objetos. Eso sí, la parte superior no es desplazable, y a mí personalmente, que tengo el brazo bastante corto, me queda un poco lejos para apoyar el codo. Pero prácticamente son pequeños detalles digamos, de diseño que son fácilmente mejorables. Por cierto, muy bonitos y de estilo deportivo estos asientos, bien terminados y con una forma muy ergonómica. Para acceder a las plazas traseras encontramos un ángulo de apertura de puerta bastante bueno, podemos acceder sin problemas, y una vez dentro
Pues ya veis, la distancia entre filas para ser un coche de poco más de 4 metros de longitud es buena, también la altura del techo es correcta, yo hago 1,65, haceros una idea de lo que tenéis de distancia al techo, y encontramos un equipamiento pues lo habitual. Eso sí, esta bolsa para que hay en los respaldos solo lo podemos encontrar en la versión tope de gama, el resto no la equipan. Encontramos también unas rejillas de ventilación, bien, y una toma USB, pero cuidado, es la USB primera, la convencional, la A, y un pequeño hueco aquí para dejar cualquier objeto. No hay apoyabrazos y el pasajero de la fila central pues viaja en una posición relativamente cómoda, porque el respaldo no es muy duro y también el mullido del asiento tampoco es demasiado rígido. Pues vistas las plazas traseras, vamos a ver qué tal el maletero. Pues mirad, el portón da acceso a una buena boca de entrada y a un espacio de 293 litros, que no está nada mal si comparamos con alguno de sus rivales en el segmento. Eso sí, tenemos un maletero pues bastante sencillo de acabados. Tiene solo 2 ganchos, un pequeño gancho aquí para colocar una bolsa, la bolsa del súper, por ejemplo, y una bandeja aquí abajo que da acceso a un pequeño hueco que no es muy aprovechable porque encontramos precisamente la batería y algunos elementos del kit reparapinchazos, y además esta bandejita es bastante endeble, pero bueno, en definitiva, es lo que esperas también en un coche de su precio. El maletero ofrece 293 litros de capacidad mínima y 983 litros de capacidad máxima si abatimos el respaldo de la segunda fila. Un respaldo que, por cierto, es de una sola pieza, no podemos abatirlo por partes como suele ser lo normal. El piso que queda tampoco es plano, aunque en general la capacidad de carga es buena en comparación con cualquier otro rival de su segmento, y especialmente buena para un coche diseñado sobre todo para un uso en ciudad. Su carácter de utilitario, por su tamaño compacto y su sistema híbrido, lo hace ideal para callejear. En ciudad funciona bastante en modo eléctrico, la batería asiste en buena parte. Para ciudad lo ideal es rodar con el modo de conducción Eco, que permite aprovechar al máximo la energía de la batería. Los modos de conducción son 3, Eco, normal y Sport. En Eco no os esperéis un coche que capa el motor, porque prácticamente no lo hace. ¿Veis? Ahora estoy en Eco y sigue empujando con mucha fuerza. Rápidamente se activa el motor de gasolina y el coche empuja hasta obtener la potencia que necesitas. Lo que ocurre es que se optimiza el software para que gaste todavía un poco menos de lo que ya gasta este coche, que gasta bastante poco. A nivel dinámico se nota un pelín pesado, tiene bastantes, digamos, inercias, pero básicamente yo creo que es más, no tanto por la suspensión, que tiene un buen compromiso entre confort y efectividad, sujeta bien la carrocería, sino que yo creo que más bien es un tema de neumáticos. Estos neumáticos tienen bastante perfil y generan bastante deriva en los apoyos en curva. Este coche, con unas llantas de 17 y unos neumáticos con un perfil un poco más bajo, ganaría mucho en comportamiento dinámico. Hay 2 puntos claves en toda conducción, que es el tacto del volante y el tacto del freno. En este caso, el tacto del volante para mí es mejorable, ya sabéis, el volante achatado en su parte superior e inferior a mí personalmente no me gusta, y menos en un coche que va a ser utilizado mucho en ciudad y en el que tienes que estar constantemente maniobrando. No es un tacto a mi gusto progresivo y bueno, es cuestión de acostumbrarse, pero vaya, un volante un poquito más pequeño y un poquito más redondo hubiera sido mejor. Y en cuanto al tacto de freno, pues el coche la verdad es que frena muy bien, frena con contundencia, con progresividad, con un buen tacto, a pesar de que es un coche híbrido. Ya sabéis que los híbridos muchas veces, con este del sistema de frenada regenerativo, el tacto de freno no es el más correcto. Pues no es el caso. En este MG3 frena muy bien, el tacto de freno es, ya os digo, es progresivo, es bueno, no hay nada que criticar en este sentido. Uno de los aspectos que destacaría también de este MG3 Hybrid Plus es que es muy silencioso, está bien insonorizado, y el hecho de que tenga la ayuda del sistema eléctrico, que funcione mucho con la ayuda de la batería, hace que el coche parezca en determinados momentos de la conducción, sobre todo si vas en ciudad, que parezca un coche eléctrico, sin serlo. Es un híbrido convencional, no lo olvidemos. A pesar de que todo en general funciona muy bien, sí hay un aspecto a mejorar claramente, y que hace referencia a la gestión de su sistema híbrido. Contar con casi 200 caballos bajo el acelerador no es algo usual
en este segmento B, en estos coches utilitarios. Y esto es algo que MG, pues la verdad, ha hecho muy bien. El coche funciona muy bien en cualquier circunstancia, en una conducción normal, pero os debo puntualizar una cosa. Si practicáis una conducción muy deportiva, si le metéis mucha caña al coche subiendo un puerto de montaña, notaréis, al menos es lo que me ha pasado a mí, que llega un momento en el que la batería se agota, y en el momento que la batería se agota parece como si dejase de funcionar el motor eléctrico. Precisamente el motor eléctrico de este coche, de este híbrido, es el que da 136 caballos más de potencia. Si cortamos esos 136 caballos, se nos queda un motor de 102 caballos. De forma puntual, ya os digo, cuando se agota la batería, si estáis mucho rato subiendo un puerto de montaña, aceleración a fondo, entonces la batería llega un momento que se liquida y parece como si el motor eléctrico dejase de funcionar y nos quedamos con un coche con 102 caballos, y eso no es algo, digamos, muy normal. También es cierto que una vez bajas el puerto de montaña y empieza a funcionar el sistema de frenado regenerativo, la batería muy rápidamente se carga y volvemos a tener toda la potencia disponible. Pero vaya, yo creo que es algo que quizás en MG deberían intentar mejorar para que no ocurriese esto de forma puntual. Mirad, ahora he bajado el puerto de montaña, tengo la batería a tope y el coche empuja una barbaridad. Para ser un utilitario, pues la verdad es que tenemos potencia más que de sobras. Si a esto sumamos que el coche cuenta con un cambio de marchas de 3 relaciones de forma automática, que inserta estas relaciones cuando a él quiere, cuando él considera que debe insertarlas, pues encontramos un motor muy potente, como os digo, un motor que funciona muy bien en norma general, pero que cuando realmente le damos se nota un falto de progresividad, porque ese cambio va insertando las relaciones un poco a su aire, ¿no? Y nosotros no tenemos nada para poder controlar esto. Va mejor que un CVT, eso también os lo digo, pero tiene ese pequeño defecto de que no llega a ser del todo progresivo. Pero vamos, todo esto que os comento es hilar muy fino. Para una conducción normal, en carretera, a ritmo tranquilo o a ritmo, digamos, medianamente rápido, el coche va muy bien. El consumo en nuestra prueba, con mucho tramo de carretera de montaña y autopista, fue de 6,5 litros a los 100, pero lo habitual es que el coche sitúe su consumo real por debajo de los 6 litros. En cualquier caso, está por encima del consumo oficial, como siempre. Este MG3 Hybrid Plus, con acabado Luxury como el que os he enseñado en el vídeo, equipa de serie entrada y arranque sin llave, equipo de sonido con 6 altavoces, volante multifunción forrado en cuero, conexión Apple CarPlay y Android Auto, cámara 360, y viene con el paquete Pilot Plus, que incluye detector de ángulo muerto, alerta de tráfico trasero y alerta de cambio de carril. No hay opciones, todo viene incluido en el precio de compra. Se vende con 7 años de garantía o 150.000 kilómetros, un indicador de la seguridad que MG tiene en su producto. Bueno, como habéis visto, este coche tiene algunos aspectos a mejorar, sobre todo lo que hace referencia a la gestión de su sistema híbrido y algunos detalles de equipamiento. Pero si lo miramos en global, la verdad es que es un buen coche. MG ha creado un coche rompedor dentro del segmento B, porque tiene sobre todo muy buen precio, ofrece buenas prestaciones, unos acabados correctos y una estética atractiva. Tiene muchos puntos a favor para liderar o para encabezar las listas de matriculaciones en el segmento de los utilitarios, y no solo híbridos, sino también los utilitarios de gasolina, a los que también ataca. Veremos.